La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales del restaurante mientras Miguel Alejandro firmaba la cuenta. Sus ojos azules, cansados por 25 años de soledad, reflejaban el vacío que sentía cada día desde aquel fatídico accidente. El camarero le devolvió la tarjeta de crédito con una reverencia sutil, consciente de que aquel hombre de traje impecable y cabello entrecano era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Miguel se ajustó la corbata y tomó su paraguas. La reunión de negocios había terminado como siempre, con otro acuerdo millonario que no llenaba el hueco en su pecho. A sus 53 años, había construido un imperio que muchos envidiarían, pero carecía de lo único que anhelaba: una familia. Al salir del restaurante, el viento húmedo le golpeó el rostro. La calle estaba prácticamente desierta a causa de la tormenta, excepto por una figura encorvada bajo el débil cobijo de un portal. Al acercarse, Miguel distinguió a una joven mujer que sostenía algo contra su pecho. El llanto de un bebé rompió el silencio de la noche. «Por favor, señor», murmuró la mujer con voz quebrada. «Necesito comprar leche para mi pequeña. No hemos comido en todo el día». Había algo en aquella mujer que hizo que Miguel se detuviera. Quizás fue la desesperación genuina en sus ojos, o tal vez el modo en que protegía a su bebé del frío. Durante un instante, su mente viajó 25 años atrás, a la noche en que perdió todo lo que amaba. «Toma», dijo, extrayendo varios billetes de su cartera. «Son 100 euros. Compra lo que necesites para la niña y para ti». La joven levantó la mirada, incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba el dinero con dedos temblorosos. «Gracias, señor. Dios le bendiga», sollozó. «No sabe lo que significa esto para nosotras. Por fin podremos comer algo decente». Miguel asintió brevemente, incómodo ante tal muestra de gratitud. No necesitaba agradecimientos. Hacía tiempo que había aprendido que la riqueza sin propósito carecía de valor. Con un gesto apresurado de despedida, continuó su camino hacia el coche que le esperaba en la esquina. Esa noche, como tantas otras, Miguel no logró conciliar el sueño. Su mente divagaba entre recuerdos y arrepentimientos. El rostro de Elena, su difunta esposa, aparecía cada vez que cerraba los ojos. 25 años habían pasado desde que la perdió, y el dolor seguía tan fresco como el primer día. La culpa le carcomía por dentro. Si hubiera estado allí, si hubiera llegado a tiempo del viaje de negocios, quizás las cosas habrían sido diferentes. Recordaba con dolorosa claridad aquellos meses previos al accidente. Su matrimonio con Elena atravesaba una crisis que los había llevado a separarse temporalmente. 7 meses después de la separación, ella le había llamado para comunicarle que estaba embarazada. Al principio, la noticia le había dejado aturdido, incapaz de procesar que iba a ser padre. Elena se había mostrado distante, rechazando sus intentos de reconciliación. Pero cuando ella estaba a punto de cumplir los 9 meses de gestación, finalmente habían decidido intentarlo de nuevo. Miguel había tenido que viajar por negocios, prometiendo regresar a tiempo para el nacimiento. La llamada que recibió durante aquel viaje cambió su vida para siempre. Elena había sufrido un accidente de tráfico camino al hospital. Para cuando Miguel llegó al lugar, solo quedaban los restos calcinados de la ambulancia. Le informaron que tanto su esposa como el bebé habían fallecido. El sonido del despertador le arrancó de sus pensamientos. Eran las 6 de la mañana. Como cada miércoles desde hacía 25 años, Miguel se preparó para visitar el cementerio. Era un ritual que nunca había roto, ni siquiera durante sus viajes de negocios más importantes. La mañana amaneció despejada, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado el cielo. Miguel condujo en silencio hasta el cementerio, con un ramo de rosas blancas en el asiento del copiloto. Elena las adoraba. Solía decir que las flores blancas representaban la pureza del amor verdadero. El cementerio estaba tranquilo a esa hora temprana. Miguel recorrió el camino empedrado hacia la lápida de mármol blanco donde descansaba Elena. Al doblar la esquina de una hilera de cipreses, se detuvo en seco.
Una figura femenina se encontraba arrodillada frente a la tumba de su esposa. El corazón de Miguel dio un vuelco. A pesar de la distancia, reconoció inmediatamente a la joven madre que había ayudado la noche anterior. La mujer tenía al bebé en brazos y parecía hablarle suavemente a la lápida. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo podía conocer a Elena? Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaba lentamente. La joven pareció sentir su presencia y se giró. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «¡Señor!», exclamó, poniéndose de pie torpemente. «No esperaba encontrarlo aquí». Miguel observó a la mujer con cautela, intentando mantener la compostura. ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más detrás de este encuentro? «Vengo cada miércoles», respondió con voz controlada. «¿Puedo preguntar qué haces tú aquí, frente a esta tumba en particular?» La joven bajó la mirada, acariciando el rostro de su bebé dormido. «Vengo a visitar a mi madre», respondió con voz quebrada. «Elena Navarro. Hoy se cumplen 25 años desde que falleció, el día en que yo nací». El ramo de rosas resbaló de las manos de Miguel y cayó al suelo. El mundo pareció detenerse mientras las palabras de la joven resonaban en su cabeza como un eco imposible. Sintió que le faltaba el aire y tuvo que apoyarse en una lápida cercana para no desplomarse. «Eso es imposible», logró articular finalmente. «El bebé murió en el accidente junto con Elena. Me lo dijeron los servicios de emergencia. No hubo supervivientes». La mujer lo miró con una mezcla de confusión y tristeza. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó. «¿Conoció a mi madre?». Miguel se dio cuenta de su error. Si esta mujer era quien decía ser, aún no sabía quién era él. Decidió actuar con cautela, fingiendo ser un simple desconocido. Todos conocían ese caso. Improvisó. Fue muy comentado en su momento. El incendio de la ambulancia fue noticia durante semanas. Dijeron que nadie sobrevivió. La joven estrechó a su bebé contra el pecho y negó con la cabeza. «No fue así», murmuró. «La historia real es muy diferente». Miguel contuvo la respiración, intentando procesar lo que estaba escuchando. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que la joven pudiera oírlo. Con un gesto calculado, se inclinó para recoger las rosas caídas, ganando tiempo para recomponerse. «¿Te importaría contarme esa historia?», preguntó con fingida casualidad, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Si no es una molestia, claro». La joven dudó un momento, mirando alternativamente a Miguel y a la tumba de Elena. Finalmente, asintió y señaló un banco de piedra cercano. «Mi nombre es Lucía», dijo mientras se sentaban. «Y esta pequeña es Sofía, mi hija». Miguel observó a la niña dormida, envuelta en una manta desgastada pero limpia. Debía tener unos 2 años. Sus pequeños párpados temblaban ligeramente en sueños, y un mechón de cabello oscuro se asomaba bajo la tela. Se parecía tanto a Elena que el dolor se intensificó en su pecho. «Según me contó Carmen, la mujer que me crió», comenzó Lucía. «Mi madre dio a luz en la ambulancia antes del accidente. Los paramédicos habían conseguido asistirla en el parto, pero el vehículo derrapó en una curva debido a la tormenta». La voz de Lucía temblaba mientras narraba los acontecimientos. Miguel escuchaba cada palabra como si proviniera de otro mundo, un mundo donde el destino había trazado un camino completamente distinto al que él había creído durante 25 años. Carmen pasaba casualmente por allí en su bicicleta, vio la ambulancia accidentada y se acercó para ayudar. Mi madre, sabiendo que el vehículo podía incendiarse en cualquier momento, me entregó a Carmen a través de la ventanilla rota. Miguel cerró los ojos. Podía visualizar la escena con dolorosa claridad. Elena, herida y aterrorizada, protegiendo a su bebé hasta el último momento. Su garganta se cerró por la emoción. «Cuida de ella, por favor. Su padre vendrá a buscarla». Esas fueron sus últimas palabras, según Carmen. Continuó Lucía. Segundos después, la ambulancia explotó. Carmen, asustada y en shock, me llevó a su aldea, un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes en las montañas, prácticamente aislado del mundo moderno. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido
sin teléfonos móviles ni internet. La realidad golpeó a Miguel como un martillo. Mientras él lloraba sobre una tumba vacía, su hija había estado viva, creciendo a pocos kilómetros de distancia, completamente ajena a su existencia. Carmen me crió como si fuera su propia hija, prosiguió Lucía, meciendo suavemente a Sofía, que se removía en sueños. Cuando cumplí 12 años, me contó la verdad sobre mis orígenes. Me explicó que, aunque no era mi madre biológica, me consideraba su hija. Juntas visitamos este cementerio por primera vez. Fue mi primera experiencia en la ciudad. La mente de Miguel trabajaba frenéticamente. Si Lucía decía la verdad, significaba que todas las autoridades habían asumido erróneamente que el bebé había perecido en el incendio. Nadie había buscado a una niña rescatada porque nadie sabía que existía tal posibilidad. A los 16 años, trabajaba como maestra de los niños del pueblo. Continuó Lucía, pero sentía que quería más de la vida. A los 20, decidí marcharme a la ciudad. Me despedí de mis padres adoptivos, que sabían que quizás nunca volverían a verme. La historia de Lucía era como un rompecabezas cuyas piezas se iban encajando lentamente, revelando una imagen que Miguel nunca habría imaginado. En la ciudad, conseguí trabajo como camarera y planeaba estudiar pedagogía. Conocí a un hombre y me enamoré. Al principio todo era perfecto, pero con el tiempo empezó a cambiar. Su voz se apagó ligeramente. No era físicamente violento, pero sus palabras y actitudes me fueron destruyendo poco a poco. Miguel sintió una punzada de ira hacia ese hombre desconocido que había herido a su hija. Su hija. Aún no podía asimilar completamente esa idea. Cuando descubrí que estaba embarazada, decidí alejarme antes de que él lo supiera. Lucía acarició el rostro de Sofía. Temía por mi bebé. Desde entonces he estado sobreviviendo como puedo, durmiendo en albergues para mujeres y buscando trabajo, aunque nadie quiere contratar a una madre soltera sin hogar fijo. El silencio cayó entre ellos. Miguel contemplaba a Lucía, buscando en sus rasgos el reflejo de Elena. Los tenía. La misma nariz pequeña y respingona, la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza al hablar. ¿Cómo no lo había visto anoche, bajo la lluvia? Por eso me emocioné tanto con su ayuda ayer, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Esos 100 euros nos permitirán alimentarnos durante toda una semana. Es más dinero del que he tenido en meses. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. 25 años de soledad y dolor. Y su hija había estado sufriendo penurias, mientras él amasaba una fortuna que no podía disfrutar. El destino tenía un sentido del humor cruel y retorcido. ¿Y tú?, preguntó Lucía, curiosa. ¿Qué haces aquí? ¿Conocías a alguien que está enterrado cerca? Miguel tragó saliva. No estaba preparado para revelarle la verdad. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para estar seguro. Vengo a visitar a mi esposa, respondió con voz ronca. Falleció hace mucho tiempo. Lucía le dirigió una mirada comprensiva, sin sospechar que estaban hablando de la misma persona. El bebé comenzó a despertarse, emitiendo pequeños sonidos. Sofía tiene hambre, dijo, ajustando la posición de la niña. Debería irme a buscarle algo de comer. Miguel se levantó precipitadamente, como impulsado por un resorte. Te acompaño, dijo con decisión. Es lo menos que puedo hacer. Lucía pareció sorprendida, pero asintió con gratitud. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Miguel sentía que cada paso lo alejaba de 25 años de oscuridad y lo acercaba a una luz que nunca creyó posible. Una oportunidad para redimirse, para recuperar lo que creía perdido para siempre. Lucía, dijo con voz suave pero firme, ¿me permitirías ayudarte? No solo hoy, sino de verdad. Podría ofrecerte un lugar donde vivir, un trabajo en una de mis empresas. La joven se detuvo, mirándolo con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Apenas me conoce. Miguel buscó las palabras adecuadas, algo que sonara sincero sin revelar demasiado. Digamos que sé lo que es perder todo lo que amas.
y ayudarte sería una forma de honrar la memoria de mi esposa. Lucía lo estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, con el bebé inquieto en sus brazos, asintió lentamente. «Gracias, señor Miguel», respondió él, sintiendo que pronunciaba su propio nombre por primera vez. Miguel Alejandro Fuentes. 7 días habían pasado desde aquel encuentro en el cementerio. Miguel había instalado a Lucía y a la pequeña Sofía en el ala de invitados de su mansión, proporcionándoles todo lo que pudieran necesitar. Para justificar su generosidad ante Lucía, le había explicado que dirigía una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables, una mentira piadosa que le daba tiempo para decidir cuándo y cómo revelarle la verdad. Durante esa semana, Miguel había observado a Lucía desde la distancia, maravillado por cada gesto, cada sonrisa que le recordaba a Elena. La joven era reservada pero agradecida, cuidando de Sofía con una devoción que le conmovía profundamente. Cada noche, cuando todos dormían, Miguel se sentaba en su despacho y contemplaba la única fotografía que conservaba de Elena embarazada, preguntándose qué habría sido de sus vidas si hubiera estado allí aquel día. La mañana del 8º día, Miguel tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad. Con el corazón latiendo acelerado, llamó a la puerta de Lucía después del desayuno. «¿Podríamos hablar un momento?», preguntó cuando ella abrió. «Es importante». Lucía asintió, intrigada. Dejó a Sofía jugando con unos bloques de colores en la alfombra y siguió a Miguel hasta el salón principal. Los enormes ventanales dejaban entrar la luz del sol, iluminando las fotografías familiares que Miguel había colocado estratégicamente la noche anterior. «¿De qué quería hablarme?», preguntó Lucía, sentándose en el borde de un elegante sofá. Miguel respiró hondo. Había ensayado este momento decenas de veces, pero ahora que había llegado, sentía que las palabras se desvanecían. «Lucía, hay algo que debo confesarte», comenzó, intentando mantener firme la voz. «El día que nos encontramos en el cementerio no fue una casualidad». Ella frunció el ceño, confundida. «¿A qué se refiere? ¿La tumba que visitabas?» «Elena Navarro», continuó Miguel, cada palabra más difícil que la anterior. «Ella era mi esposa». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. «Eso significa que usted», murmuró, incapaz de completar la frase. «Soy tu padre, Lucía». Las palabras fluyeron por fin. El hombre que Elena mencionó en sus últimas palabras a Carmen. Lucía se llevó una mano a la boca. Su mirada pasó rápidamente de la incredulidad al escepticismo, y luego a algo más oscuro. «Si es mi padre, ¿dónde ha estado estos 24 años?» preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué nunca me buscó?» Miguel se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que Lucía retrocedía instintivamente. «Me dijeron que habías muerto junto con Elena en el accidente», explicó, la emoción quebrando su voz. «Durante todos estos años, creí que os había perdido a las dos. Nunca supe que Carmen te había salvado, que habías sobrevivido». Mostró a Lucía la noticia del periódico que había conservado todos estos años. El titular era claro: «Trágico accidente cobra la vida de una mujer embarazada». El artículo mencionaba explícitamente que tanto la madre como el bebé habían fallecido en la explosión. «Las autoridades nunca encontraron restos del bebé», continuó Miguel. «Asumieron que el fuego había sido tan intenso que…» Se interrumpió, incapaz de completar el pensamiento. Lucía tomó el periódico con manos temblorosas, estudiando la fecha. «Exactamente 25 años atrás». «¿Dónde estaba usted cuando ocurrió el accidente?», preguntó, con un deje de acusación en su voz. La pregunta golpeó a Miguel como una bofetada. Era la misma pregunta que él se había hecho durante 25 años. «Estaba volviendo de un viaje de negocios», respondió, sintiendo cómo el peso de la culpa volvía a caer sobre sus hombros. «Debería haber estado con ella, lo sé. Me dirigía al hospital cuando me llamaron para informarme del accidente». Lágrimas silenciosas
comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Miguel anheló abrazarla, consolarla, pero sabía que era demasiado pronto. «Tengo pruebas, Lucía», dijo suavemente. «Fotografías de Elena embarazada, nuestra acta de matrimonio, documentos que demuestran que estoy diciendo la verdad». Le mostró el álbum que había preparado, fotos de Elena en diferentes etapas de su embarazo, imágenes de ambos juntos, felices, antes de que los problemas comenzaran. Lucía las observó en silencio, tocando con la punta de los dedos el rostro sonriente de su madre. «Te pareces tanto a ella», murmuró Miguel. «Desde el momento en que te vi en el cementerio, algo en mi interior lo supo. Pero necesitaba estar seguro antes de decírtelo». Una mezcla de emociones cruzaba el rostro de Lucía: dolor, confusión y algo que parecía rabia contenida. De repente, se levantó. «Necesito tiempo», dijo con firmeza. «Esto es demasiado para asimilar de golpe». Sin esperar respuesta, regresó rápidamente a su habitación. Miguel pudo escuchar el sonido de la puerta al cerrarse, y poco después, el llanto apagado de Lucía mezclándose con las risas inocentes de Sofía. Las siguientes 48 horas fueron una tortura para Miguel. Lucía apenas salía de su habitación, excepto para alimentar a Sofía o para buscar comida cuando pensaba que Miguel no estaría cerca. Él respetaba su espacio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar una revelación tan impactante. Al tercer día, Miguel regresó temprano de la oficina, decidido a intentar hablar con ella nuevamente. Encontró a Lucía en el jardín, observando a Sofía que gateaba sobre el césped, fascinada con una mariposa. «Lucía», dijo suavemente para no asustarla, «¿podríamos hablar?». Ella levantó la mirada, y Miguel pudo ver que sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. «¿Por qué debería creerle?», preguntó directamente. «Han pasado 24 años. ¿Por qué aparece ahora?». Miguel se sentó en el banco de piedra junto a ella, manteniendo una distancia prudente. «No sabía que estabas viva», repitió con sinceridad. «Si lo hubiera sabido, te habría buscado hasta el fin del mundo. No ha habido un solo día en que no haya pensado en el bebé que perdí junto con Elena». Lucía recogió a Sofía en sus brazos, como si buscara protección en la inocencia de su hija. «Carmen me dijo que mi padre vendría a buscarme», murmuró. «Durante años, cada vez que alguien visitaba el pueblo, mi corazón saltaba pensando que podría ser él». Las palabras se clavaron en el pecho de Miguel como cuchillos afilados. «Lo siento tanto, Lucía», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Daría cualquier cosa por cambiar el pasado, por haber estado allí, por haberte encontrado antes». Un silencio se instaló entre ellos, roto únicamente por los gorjeos de Sofía, que jugaba con un mechón del cabello de su madre. «He estado pensando», dijo finalmente Lucía. «Creo que deberíamos hacernos una prueba de ADN. Necesito estar segura». Miguel asintió inmediatamente. «Por supuesto. Mañana mismo podemos ir a un laboratorio. Quiero que tengas todas las pruebas que necesites». Otro silencio, más largo esta vez. Lucía parecía estar librando una batalla interna. «Mientras tanto», continuó Miguel, «me gustaría que tú y Sofía os quedarais aquí. Sea cual sea el resultado, quiero ayudaros. No por caridad, sino porque…» dudó, buscando las palabras correctas. «Porque veros me ha devuelto algo que creía perdido para siempre». Lucía lo miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «¿Y si la prueba confirma que eres mi padre? ¿Qué pasará entonces?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades y temores no expresados. «Entonces», respondió Miguel con suavidad, «me gustaría conocerte, Lucía, conoceros a las dos, ser parte de vuestras vidas, si me lo permitís, recuperar un poco del tiempo perdido». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucía. Con un gesto casi imperceptible, asintió. «De acuerdo». Esa simple palabra contenía todo un mundo de posibilidades. Los resultados del análisis de ADN llegaron una semana después. Miguel recibió el sobre con manos temblorosas, pero no se atrevió a abrirlo. Quería que Lucía estuviera presente, que fuera ella quien decidiera el momento.
Durante esos 7 días, una tenue conexión había comenzado a formarse entre ellos. No era aún la relación padre-hija que Miguel anhelaba, pero los silencios incómodos empezaban a dar paso a conversaciones cautelosas. Lucía había aceptado su oferta de trabajo como recepcionista en una de sus empresas, y cada mañana Miguel la llevaba en coche antes de dirigirse a su propia oficina. Esos trayectos de 15 minutos se habían convertido en pequeños oasis de normalidad. Aquella tarde, cuando regresó a casa, Miguel encontró a Lucía sentada en el sofá del salón con Sofía dormida en su regazo. La imagen le recordó tanto a Elena que sintió un nudo en la garganta. «Los resultados han llegado», dijo, mostrándole el sobre. Lucía asintió, su rostro una máscara impenetrable. Con delicadeza, depositó a Sofía en un cojín y tomó el sobre. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Miguel contuvo la respiración mientras ella leía en silencio. Finalmente, Lucía levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas. «Es positivo», murmuró. Eres mi padre». A pesar de haberlo sabido en su corazón desde el primer momento, la confirmación científica golpeó a Miguel con una fuerza inesperada. Sin poder contener la emoción, dio un paso hacia Lucía, deteniéndose solo cuando vio la duda en sus ojos. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos tentativamente. Después de un momento que pareció eterno, Lucía asintió. El abrazo fue torpe al principio. Dos extraños unidos por la sangre, pero separados por décadas de ausencia. Poco a poco, sin embargo, la rigidez abandonó sus cuerpos, y Miguel sintió que algo comenzaba a sanar dentro de él. «Lo siento tanto, Lucía», susurró contra su cabello. «Siento no haber estado ahí para ti». Ella se apartó suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No fue culpa tuya», dijo, y Miguel sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Todos pensaban que había muerto. El ruido de Sofía despertándose interrumpió el momento. La pequeña miró a su alrededor con curiosidad, sus ojos posándose finalmente en Miguel. «Parece que alguien quiere unirse a la conversación», comentó él, intentando aligerar el ambiente. Lucía sonrió, la primera sonrisa genuina que Miguel le había visto dirigirle. «Creo que le gustas», dijo, observando cómo Sofía extendía sus manitas hacia él. Normalmente es más tímida con los extraños. «¿Puedo?», preguntó Miguel, señalando a la niña. Lucía asintió, y Miguel tomó a Sofía en brazos con cuidado. La pequeña lo miró con ojos curiosos, tan parecidos a los de Elena, que el corazón le dio un vuelco. «Hola, princesa», murmuró, sintiendo cómo la pequeña manita se cerraba alrededor de su dedo. «Soy tu abuelo». La palabra sonaba extraña en sus labios, pero al mismo tiempo, perfectamente correcta. Sofía sonrió, mostrando sus pequeños dientes, y Miguel sintió que algo que había estado roto durante 25 años comenzaba a recomponerse. Esa noche, mientras cenaban juntos por primera vez como familia, Miguel observaba a Lucía y Sofía con una mezcla de asombro y gratitud. Pensaba en todas las primeras veces que se había perdido. El primer paso de Lucía, su primer día de escuela, su primera palabra. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. «Estaba pensando», dijo Miguel cuando terminaron de cenar, «¿te gustaría visitar a Carmen y a su marido? Deben extrañarte, y estoy seguro de que les encantaría conocer a Sofía». Lucía lo miró sorprendida. «¿De verdad harías eso por mí? El pueblo está muy alejado, y la carretera no es buena». «Haría cualquier cosa por ti», respondió Miguel con sinceridad. «Además, me gustaría conocer a las personas que salvaron y criaron a mi hija». La palabra «hija» flotó entre ellos, cargada de significado. Lucía bajó la mirada, emocionada. «Me encantaría», admitió. «Los echo mucho de menos». 2 días después, el lujoso vehículo de Miguel atravesaba caminos rurales cada vez más estrechos. Lucía miraba por la ventana con nostalgia, señalando ocasionalmente lugares que reconocía de su infancia. Sofía dormía plácidamente en su sillita, ajena al emotivo viaje que estaban realizando.
Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo de apenas 200 almas, Miguel comprendió lo aislada que había estado Lucía. Era como retroceder en el tiempo. Casas de piedra con techos de pizarra, calles estrechas sin asfaltar, y una ausencia total de las comodidades modernas que él daba por sentadas. Aparcaron frente a una modesta casa de 2 plantas. Antes incluso de que Lucía pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió de golpe, revelando a una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño. ¡Lucía!, exclamó, con lágrimas en los ojos. ¡Mamá!, respondió Lucía, abrazándola con fuerza. Miguel observó la escena con una mezcla de gratitud y una punzada de celos que inmediatamente reprimió. Esta mujer había criado a su hija cuando él no pudo hacerlo. Le debía más de lo que jamás podría expresar. Carmen dirigió su mirada hacia él, estudiándolo con una intensidad que le hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «Tú debes ser el padre», dijo simplemente. Miguel asintió, extendiendo su mano. «Miguel Alejandro Fuentes. No tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mi hija». Carmen ignoró su mano y lo abrazó fuertemente, tomándolo por sorpresa. «No hay nada que agradecer», respondió. «Fue un regalo del cielo criar a esta niña». Un hombre mayor apareció en la puerta, sonriendo ampliamente al ver a Lucía. Las presentaciones continuaron, y pronto Miguel se encontró sentado en una humilde sala, sosteniendo una taza de té casero, mientras Lucía presentaba orgullosamente a Sofía a sus padres adoptivos. La tarde transcurrió entre historias de la infancia de Lucía, fotografías amarillentas y risas. Miguel escuchaba con avidez cada anécdota, intentando reconstruir mentalmente los años perdidos. Sentía una profunda gratitud hacia esta pareja, que había dado a su hija lo que él no pudo, un hogar lleno de amor. Cuando llegó el momento de partir, Carmen tomó a Lucía aparte mientras su esposo mostraba a Miguel su pequeño huerto en la parte trasera de la casa. Miguel notó que la mujer parecía entregarle algo a Lucía, quien lo guardó rápidamente en su bolso con expresión confundida. El viaje de regreso fue tranquilo. Lucía se quedó dormida poco después que Sofía, agotada por las emociones del día. Miguel conducía en silencio, reflexionando sobre todo lo ocurrido desde aquella noche lluviosa frente al restaurante. ¿Quién habría imaginado que aquel gesto aparentemente casual cambiaría su vida para siempre? Ya en casa, mientras Lucía acostaba a Sofía, Miguel se retiró a su despacho para revisar algunos documentos de trabajo. Cerca de medianoche, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, con expresión grave. «Carmen me dio algo para ti», dijo, extendiendo un sobre amarillento, visiblemente envejecido. «Una carta de mi madre». Miguel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Una carta de Elena? ¿Después de tantos años?» «Carmen dijo que mi madre se la entregó junto conmigo el día del accidente», explicó Lucía. «Le pidió que la guardara y que te la diera si algún día te encontraba. Nunca pensó que ese día llegaría». Con manos temblorosas, Miguel tomó el sobre. El papel estaba desgastado, pero podía reconocer perfectamente la elegante caligrafía de Elena. «¿La has leído?», preguntó, sin poder apartar la mirada del sobre. Lucía negó con la cabeza. «Es para ti», respondió simplemente. «Buenas noches, papá». Fue la primera vez que Lucía lo llamaba así, y el impacto de esa simple palabra casi hizo que Miguel olvidara la carta por un momento. Cuando la puerta se cerró tras ella, volvió a concentrarse en el sobre que sostenía entre sus manos. Con cuidado, casi con reverencia, lo abrió. La letra de Elena, tan familiar y al mismo tiempo tan dolorosamente lejana, llenaba la hoja amarillenta. Miguel comenzó a leer, sintiendo que el tiempo retrocedía 25 años. «Querido Miguel», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que no he sobrevivido al parto. Hay algo que necesito confesarte antes de partir». Las palabras de Elena atravesaron a Miguel como puñales afilados. «Durante nuestra separación, en un momento de gran confusión y dolor,
Busqué consuelo en brazos de otra persona. Fue un error que lamenté inmediatamente, pero debo ser honesta contigo. Existe la posibilidad de que el bebé que llevo en mi vientre no sea tuyo biológicamente, sino de Martín, tu amigo de la universidad. Miguel dejó caer la carta sobre el escritorio, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. ¿Martín? ¿Su amigo más cercano durante los años universitarios? La traición era doble, cortante como el cristal roto. Durante un momento, la ira lo consumió por completo, nublando su visión y acelerando su pulso. Continuó leyendo con manos temblorosas. Nunca tuve el valor de decírtelo a la cara, y ahora es demasiado tarde. Pero quiero que sepas algo importante. Independientemente de la biología, siempre deseé que tú fueras el padre de esta criatura. Te amaba, Miguel, a pesar de nuestros problemas. Si decides buscar a nuestro bebé, te suplico que lo ames como yo lo habría amado, con todo tu corazón, sin condiciones. La sangre no siempre define a una familia. Las últimas palabras de Elena resonaron en su mente mientras arrojaba la carta sobre el escritorio. 25 años de duelo, de culpa, de vacío. ¿Y ahora esto? Un amargo sabor a bilis subió por su garganta. Sintió el impulso de destrozar todo a su alrededor, de gritar hasta quedarse sin voz. En los días siguientes, Miguel se distanció emocionalmente de Lucía y Sofía. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en su despacho, apenas cruzaba palabras durante las comidas. La duda lo carcomía por dentro. ¿Era realmente su hija? El parecido con Elena era innegable. Pero, ¿y si solo veía lo que quería ver? Lucía notaba el cambio, pero no se atrevía a preguntar directamente. Percibía la frialdad repentina, la mirada ausente de Miguel cuando creía que ella no lo observaba. El cálido vínculo que había comenzado a formarse entre ellos parecía desvanecerse un poco más cada día. El viernes de esa semana, tras un día particularmente estresante en la oficina, Miguel regresó a casa para encontrar a Lucía, esperándolo en la cocina. La tensión era palpable en el ambiente. ¿Qué está pasando?, preguntó ella directamente, con una determinación que le recordó dolorosamente a Elena. Desde que regresamos del pueblo, me tratas a mí y a Sofía como si te arrepintieras de habernos encontrado, como si no fuera tu hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de miedo y vulnerabilidad. Miguel abrió la boca para responder, tal vez incluso para confesarle la verdad sobre la carta, cuando un sonido proveniente del pasillo llamó su atención. «Bobó, Bobó». Una vocecita insegura pronunciaba la palabra «abuelo» en portugués, idioma que Carmen le había enseñado a Lucía durante su infancia. Sofía apareció en la puerta de la cocina, dando pasos inseguros pero decididos, balbuceando una y otra vez la misma palabra. Era la primera vez que la pequeña hablaba. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. La emoción lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. «¡Sofía!», exclamó Lucía, con lágrimas en los ojos. «¡Está hablando!». Miguel se acercó lentamente a la pequeña, arrodillándose frente a ella. Sofía lo miró con sus enormes ojos inocentes, extendiendo sus manitas hacia él. «Bobó», repitió con una sonrisa que revelaba sus pequeños dientes. Algo se rompió dentro de Miguel en ese momento. Todas las dudas, todo el rencor, toda la ira acumulada durante días se disolvieron ante la pureza de esa simple palabra. Tomó a Sofía en sus brazos y la abrazó con ternura, sintiendo cómo las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Lucía observaba la escena, conmovida pero aún confundida por el comportamiento errático de Miguel durante los últimos días. Cuando él finalmente levantó la mirada hacia ella, vio una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había mostrado. «Perdóname, Lucía», dijo con voz quebrada. «Hay algo que debes saber». Con Sofía aún en brazos, le explicó el contenido de la carta de Elena. Le habló de la posibilidad de que no compartieran el mismo ADN, de la traición que había sentido, del dolor que lo había consumido durante días.
Lucía escuchó en silencio, su rostro reflejando primero sorpresa, luego dolor y finalmente una comprensión profunda. Cuando Miguel terminó su relato, ella permaneció callada durante un largo momento. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Quieres que nos vayamos? La pregunta golpeó a Miguel como una bofetada. ¿Era eso lo que había transmitido con su actitud? ¿Que podría echarlas de su vida por una duda biológica? No, respondió con firmeza. No quiero que os vayáis nunca. Lucía, pasé la semana entera consumiéndome por algo que ocurrió hace 25 años. Algo que tu madre hizo en un momento de vulnerabilidad. Quizás no tengas mi sangre, pero tienes mi corazón. Miguel se acercó a ella, aún con Sofía en brazos, y con su mano libre levantó suavemente el rostro de Lucía para que lo mirara directamente a los ojos. Cuando fuimos al pueblo, vi el amor que Carmen y su esposo sienten por ti. Ellos te criaron, te protegieron, te amaron sin importarles que no compartieras su sangre. ¿Sería yo menos persona si no pudiera hacer lo mismo? Independientemente de la genética, tú eres mi hija y ella es mi nieta. Os amo, y siempre os amaré y cuidaré. Sofía, como si entendiera la trascendencia del momento, soltó una risita cristalina que iluminó la habitación. Lucía, con los ojos anegados en lágrimas, miró a su hija y luego a Miguel. «Gracias por todo, papá», respondió con la voz entrecortada por la emoción. «Gracias por cuidar de mí y de mi hija». Se fundieron en un abrazo a tres, una familia reunida contra todo pronóstico, unida no por la sangre, sino por algo mucho más poderoso, el amor y la elección consciente de permanecer juntos a pesar de las circunstancias. 3 años después, Miguel estacionaba su coche frente a la escuela infantil, donde Sofía, ahora con 5 años, terminaba su jornada. La pequeña salió corriendo en cuanto lo vio, su mochila rebotando contra su espalda, su sonrisa iluminando el mundo entero. «¡Abuelo!», gritó, lanzándose a sus brazos. «Hoy he dibujado nuestra familia para la clase». Miguel la levantó en el aire, maravillado por cómo algo tan pequeño podía contener tanta alegría. Sofía le mostró orgullosa su dibujo, 4 figuras sonrientes bajo un sol radiante. Ella, Lucía, Miguel y la reciente incorporación a la familia, Roberto, el esposo de Lucía, un hombre bondadoso que Miguel había conocido en una de sus empresas. «Es precioso, cariño», dijo, besando su frente. «¿Sabes una cosa? Creo que somos la familia más afortunada del mundo». Mientras caminaban hacia el coche, Sofía charlando animadamente sobre su día, Miguel reflexionaba sobre el extraordinario camino que lo había llevado hasta este momento. Aquel gesto aparentemente casual de dar 100 euros a una mujer necesitada bajo la lluvia había desencadenado una serie de acontecimientos que transformaron completamente su existencia. El vacío que durante 25 años había definido su vida ahora estaba lleno de risas, abrazos inesperados, dibujos coloridos pegados en la nevera y el caos maravilloso que solo una familia puede crear. A veces, cuando observaba a Lucía y Sofía dormir, sentía la presencia de Elena, como si de alguna manera ella hubiera orquestado todo desde el más allá para sanar su corazón roto. En el fondo, sabía que Elena tenía razón. La sangre no define a una familia. Lo que realmente importa son las decisiones que tomamos cada día. Elegir amar, elegir perdonar, elegir estar presente. Esa elección consciente, renovada cada mañana, era el verdadero milagro que había transformado su vida. Cuando llegaron a casa, Lucía los esperaba en la puerta con una sonrisa. Miguel contempló la escena, sintiendo una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla. Por fin, había encontrado lo que siempre había buscado. No un imperio empresarial, no una fortuna, sino el simple y extraordinario privilegio de ser parte de una familia. «Bienvenidos a casa», dijo Lucía, abrazándolos a ambos. Y Miguel supo, con absoluta certeza, que finalmente había llegado al lugar al que pertenecía. Si te ha gustado esta historia,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es un gesto pequeño para ti, pero significa mucho para mí. Comparte en los comentarios lo que te ha parecido. Gracias por tu compañía y tu café, y nos vemos en la próxima historia.